Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, La Tertulia, un espacio donde traemos a expertos en la materia de la noticia que hemos cubierto en el episodio anterior para poder seguir indagando con gente que sabe de esto en profundidad. Podemos resolver las dudas que han ido surgiendo después de publicar el episodio y además podemos también cubrir posibles actualizaciones que haya habido en las últimas semanas. Estoy súper contento de hacer esto, es la primera vez, es todavía un experimento. Espero que nos hagáis saber en las redes, en comentarios, a través de correos a podcast@tierradehackers.com si os gusta este formato de la tertulia, pero no quiero hacer esperar más a nuestro invitado de hoy, que la verdad es todo un placer recibirle, porque es alguien que de verdad sabe de esto. Hablamos de Gabriel González, director de Hardware Security en IOActive. Bienvenido, Gabriel, ¿qué tal estás? Hola, Martín. Bueno, bien, gracias por invitarme al podcast y bueno, ser el primero a ver, ¿no? Como avanzadilla de los que vengan después. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, la verdad. Yo sé que tú haces muchos podcasts, este no es ni muchísimo menos el primero, pero una cosa que me encantó cuando te contacté fue que decías que una de las cosas que te motivaba a intentar hacer un hueco en tu agenda es el hecho de que fuera en español, que tú también eres como yo, de que nos gusta aportar en nuestro idioma nativo para temas de ciberseguridad, así que te agradezco muchísimo de verdad que estés aquí y que dediques tu tiempo a esto. Claro, correcto. Vamos a intentar crear un poco más la comunidad y toda la gente que se dedica a la seguridad en España, que somos muchos y hay mucha gente muy buena. Uh-huh. Siempre estamos muy enfocados al inglés porque, bueno, al final el mercado es global, pero es cierto que cuanto más contenido haya en español y de calidad, también como el que tú haces, pues, bueno, mejor para las nuevas generaciones y gente que se quiera adentrar en el mundillo y todo. Efectivamente, además tenemos también mucha audiencia en Latinoamérica, es decir, el castellano no es un idioma que hablen pocos y además en general, por lo menos en España, muchas veces el nivel de inglés no está como para escuchar podcast con un acento cerrado Sí. americano, o sea que espero que este acento gallego mío sea suficientemente bueno. Pero sin entretenernos más, cuéntame, porque me gusta empezar así la tertulia. ¿Por qué crees tú que eres la persona, digamos, adecuada, si me permites decirlo así, para esta tertulia en concreto que se trata de hablar del apagón? Bueno, como comentas, yo trabajo en seguridad ofensiva. Llevo ya, en seguridad en general, llevo 20 y pico años dedicándome a esto, bueno, desde antes de empezar a trabajar, ¿no? Cuando eres pequeño, estás ahí, adolescencia, investigando. Bueno, profesionalmente me llevo dedicando ya muchos años a la seguridad y concretamente lo que son de dispositivos electrónicos, lo que llamamos embedded systems. Es lo que Ujú. siempre me ha gustado más y bueno, me he focalizado en eso desde hace ya bastantes años y he trabajado bastante en la parte de Smart Grid, sobre todo cuando empezó a salir hace ya 10 años o por ahí, ¿no? Que empezó la implantación a nivel mundial del Smart Grid, porque bueno, no vamos a entrar mucho, pero se fomentó por parte de los gobiernos que todo estuviera eh, orientado a sistemas inteligentes para poder controlar mejor luego las cargas del sistema y desbalancear y todo eso. Y bueno, pues ahí he trabajado bastante, tanto con los smart meters, no solo de electricidad, también de gas, de agua, un poco todo. Y bueno, si quieres ahí luego podemos hablar, porque en el podcast he visto que has hablado de smart meters, pero bueno, hay que también aclarar que incluso cada país tiene su propia arquitectura, un poco cómo funcionan y hay diferentes maneras de conectarlo. Y bueno, y también he trabajado bastante en lo que son sistemas de control industrial, sistemas en subestaciones, centrales de generación también. He estado haciendo auditoría de seguridad y bueno, eso porque más enfocado al podcast, pero en general he trabajado en muchos sistemas, incluso he estado durmiendo en un barco muy grande haciendo una auditoría y bueno, todo al final, que es lo que pasa mucho en seguridad, ¿no? Tenemos sistemas que hacen cosas muy diferentes, pero al final lo que es la arquitectura y el despliegue es prácticamente lo mismo lo que tienes dentro de un barco que lo que tienes en una central de generación. Eso es Entonces, muy bueno, interesante porque estás hablando, o sea, del mundo OT, por ejemplo, correcto, en este exactamente. caso. Sí, sí. Cuéntanos un poquillo, porque me interesa saber la diferencia entre, en general, sobre todo estudiantes también, cuando salimos de la universidad, ahora que hay muchos másteres en ciberseguridad, por ejemplo, en general estamos muy expuestos pues a la parte de infraestructura tradicional de una empresa, ¿no? Pues tus servidores Linux, tus ordenadores de sobremesa Windows, con tu Active Directory, tus web
web servers y todas estas cosas, pero hay todo un mundo separado de PLCs, escadas y todo esto, que aparte es donde tú tienes un gran expertise y que es súper relevante al tema del apagón. Entonces, cuéntanos un poquito cuál es la diferencia entre el mundo del hardware hacking, el mundo del software hacking y el mundo tech, que yo sé que realmente tiene de ambos, pero cuéntanos un poquito. Bueno, hardware hacking, software hacking, digamos que tradicionalmente, ¿no? Cuando se habla de seguridad, antivirus, incluso seguridad web, es todo software. Incluso el ordenador pasa, o el portátil pasa a un segundo plano, ¿no? Porque realmente estás atacando todo lo que corre por encima ya, una capa directamente de usuario, ya de uso. Entonces, cuando nos metemos ya más a bajo nivel, intentamos entrar a una red OT o, bueno, sistemas industriales, vehículos, coches, que también he trabajado bastante en esa área. Todo se junta mucho, ¿no? Tienes, obviamente, la superficie de ataque es el software, porque al final lo que va a manejar un ataque remoto, que es, digamos, lo más crítico, algo que se pueda activar remotamente o poder atacar no solo a un dispositivo, sino a muchos, ¿no? Porque realmente si atacas un smart meter, pues bueno, está bien. A lo mejor te puedes hacer un poco de fraude y ahorrarte algo de electricidad, pero no vas a realizar un ataque a gran escala, ¿no? Entonces, todos los ataques a gran escala van a ser software, ¿no? Van a tener una base bastante grande de software, firmware, que, bueno, el firmware, por si hay gente que no está muy familiarizado, es el software que corre en un dispositivo embebido, que es, digamos, más pequeño, más focalizado, no tiene tantas capas de abstracción y, bueno, lo llamamos firmware porque también es como se suele denominar en estos dispositivos. Y luego, claro, cuando vas a atacar un sistema, el hardware también es muy importante, porque muchas veces en los dispositivos el software no está expuesto, no tienes un disco duro que tú puedas coger, sacarlo, O enchufarlo una en tu ordenador y pantalla leerlo. con la que interactuar o un teclado. Claro, exactamente. Entonces, en muchos de estos dispositivos el firmware es muy pequeño, muchas veces puede ser un mega, o sea, ya ves lo que cabe en un mega. Son muy poquitas instrucciones, un código muy, muy específico que lo que hace es lee un voltaje por un lado y cuando sobrepasa ciertos niveles acciona unos actuadores en otro y ya está. Eso es básicamente, gran parte del OT y de SCADA y estas cosas es básicamente eso. Son funcionalidades muy, muy sencillas. Y entonces, claro, eso no está expuesto. Entonces, si quieres hacer un ataque software que pueda explotar eso, lo primero que necesitas saber es ese software, ¿no? Tener acceso al código. Entonces, ahí es donde entra el ataque hardware, porque es necesario obtener el firmware. Y eso, bueno, hay muchas maneras. Si quieres nos podemos explayar. Podría estar hablando 3 horas de esto, pero bueno, hay muchas maneras de sacar el firmware. Puede ser a través de una memoria externa. Entonces, lo que hacemos es cogemos el dispositivo, lo abrimos, desoldamos las pastillas, los chips, y lo conectamos a lectores o simplemente con adaptadores USB que te permiten mover pines. Pues bueno, intentas leer la memoria y, bueno, todas esas cosas suelen ser muy estándar, con lo cual te vas a internet, buscas la especificación, lees cómo es la interfaz, sacas el contenido y luego a partir de ahí empieza ingeniería inversa, que es lo típico que es lo que es más común a la parte de software, ¿no? Tú también has trabajado en esto, tienes experiencia y sabes Sí, cómo... de hecho recuerdo, creo que fue en 2015, hice un training de hardware hacking y el título era, ¿cómo era? Software Exploitation via Hardware Hacking, ¿no? Ajá. Y yo recuerdo que decía, pero es que esto va también de Software Exploitation y tal, quiero buscar algo solo de hardware, hasta que luego me di cuenta que digo, pero es que todo hardware hacking al final implica hacer reversing del firmware, porque Claro, si no, al fin y al cabo, la parte de hardware es prácticamente extraer el firmware a no ser de que hagas cosas más avanzadas con FPGAs o fault injection o cosas de estas, ¿no? Que es una de las cosas que yo al principio me atraía muchísimo lo del hardware porque es como físico, ¿no? Estás hackeando claro. físicamente, no son bytes, pero al final todo se trata de extraer ese firmware o tener acceso al bootloader para ya empezar a hacer reversing ahí. Que es algo que yo al principio no acababa de hilarlo hasta que me di Claro. cuenta que, claro, tiene sentido. Eso le pasa a mucha gente, que empieza a venir con mucha, oh, Dios mío, voy a hacer JTAG, no sé qué. Y dices, Justo, bueno, pero justo. vale, sí. Al final, pero al final eso, yo siempre suelo decir que en los que nos dedicamos en vez de systems, el hardware suele ser entre el 10 y el 15% del trabajo. Luego lo gordo es ponerte con el IDA, Jidra, lo que quieras y estar haciendo ingeniería inversa y buscar fallos típicos de toda la vida, solo que en firmware, ¿no? Es cierto que hacer la ingeniería inversa
es un poco diferente porque no tienes, o normalmente no sueles tener un empaquetado, un formato de ejecutable en el que tú lo cargas en el IDE y ya te sale todo mágicamente bien puesto, Claro. sino que hay que ir, pues bueno, al fin y al cabo es un firmware que muchas veces corre en bare metal, que solemos decir, ¿no? Que directamente se ejecuta, el procesador empieza a ejecutar tu firmware y no tienes a veces ni, bueno, de un sistema operativo real muy pequeño que lo que hace es planificar tareas y luego directamente tu propia aplicación lo que hace es hablar con los periféricos. No hay ni separación de memoria, ni muchas veces no hay ninguna cosa de esas. Entonces, todo eso luego hay que hacer, claro, porque tú tienes el binario y depende de cómo te lo haga el compilador, puede ser relativo absoluto. Entonces, puede que las referencias ni te las cargue. Entonces, tengas que empezar a ver, bueno, vamos a ver dónde está esto cargado de memoria, en qué dirección. Si se mapea en la dirección, O sea, bueno, temas muy, muy de bajo nivel. sí, Desde luego requiere, yo he hecho alguna cosita de reversing, desde luego no es mi campo en absoluto, no soy un experto para nada en la materia, pero sí que requiere de muchas horas, de tener unas gafas bien ajustadas exactamente. para poder leer todo el ensamblador, pero los trainings que yo he hecho y las poquitas cosas que he hecho de reversing para hacer temas de exploiting, me pareció súper creativo, porque estás súper limitado en las cosas que puedes hacer. Cuando yo que sé, estaba aprendiendo temas de ROP y todo esto, y entonces tienes que de verdad sacar el ingenio para saber cómo puedo llegar a esta dirección de memoria saltando de aquí a allá y con estos. Me pareció súper interesante. Entonces podríamos resumir, sobre todo para la audiencia, que mucha de nuestra audiencia no es tan técnica, quizá las diferencias entre, como decía yo, de hardware hacking, software hacking, IoT, no es tanto así, sino más bien veo que la diferencia está entre IoT y IoT, en el sentido de que el hardware es diferente. En IoT, pues estamos acostumbrados a las cámaras, a controles de acceso con lectura de tarjetas y todo tipo de dispositivos, mientras que en el mundo industrial, esos dispositivos físicos que hackeamos mediante hardware y software, pues es lo que decías tú un poco, ¿no? Son como más tontos, que a lo mejor es un grifo que se abre y se cierra y lo controlas así, o que pase electricidad o no. Claro, exactamente. Entonces, muchas de estas cosas en sistemas industriales se utilizan, bueno, que son los PID, los procesos que al fin y al cabo son manejar señales, ¿no? Básicamente. Tú tienes señales de voltaje y entonces a partir de ahí empiezas a manejar la temperatura de una caldera, empiezas a manejar cómo fluctúan ciertos motores, porque claro, los motores, un motor pequeñito brushless, bien, pero un motor tocho necesita tener muy calibrado cómo va la corriente para poder que gire a unas revoluciones determinadas y eso no se vaya por ahí, porque Claro, puede... hablamos de nanosegundos aquí, de sensores súper Sí, también. precisos, ¿no? Claro, y que tiene que estar, el control tiene que ser muy exacto y todo tiene que estar muy hilado. Entonces, en el OT hay muchos PLCs y luego la manera de atacar estos sistemas también es bastante creativa, ¿no? Porque dentro del OT tienes de todo. Tienes sistemas controlados por Windows, que como muchas veces lo que se expone de los mayores peligros en sistemas OT es sistemas que no están parcheados, que son muy antiguos, ¿no? Porque tienes una caldera, una turbina de hace 40 años que sigue funcionando. Porque Claro, claro, cuestan millones de euros. Entonces no vas a cambiar la caldera cada 3 días. ¿No? claro. Yo entiendo que esas cosas pues son complejas y pues a lo mejor la compañía que mucho que lo vendía no existe. Ya no hay, ya no Claro. hay mantenimiento, o cuesta mucho mantenerlo, o siquiera Me ni recuerda siquiera existe. una película que era Space Cowboys, que era con Clint Eastwood, que eran unos tíos que ya eran muy viejos, pero eran astronautas y los tenían que mandar al espacio, porque precisamente había satélites que eran tan antiguos que los ingenieros, los chavales, no sabían cómo poder arreglarlo. Era una peli, no sé si te suena, Space No la Cowboys, he visto. pero sí, es No así sé. medio de acción y tal, pero justo tenían que irse a octogenarios para mandarlos al espacio para arreglar el satélite, porque precisamente lo que dices tú, esto no vale con hacer la típica recomendación que haría yo a lo mejor en auditorías de seguridad, que me dedico más, insisto, a la infraestructura tradicional. Oye, actualízame ese Windows 95, por favor. Aquí no es tan sencillo, ¿verdad? Claro, porque muchas veces tienen programas, software que está escrito de hace mucho tiempo y claro, aportar eso a un sistema nuevo puede tener consecuencias chungas, ¿no? en el sistema. Entonces, bueno, lo que Claro. comentaba, en el OT hay un poco de todo. Tienes sistemas pues, que están controlados con una aplicación que corre en un Windows o sistemas que se controlan con un PLC que a lo mejor tienen un protocolo específico como Ethernet, protocolos como Modbus, que tampoco tiene seguridad y todas estas cosillas. Es como controlar, mandar voltajes específicos a una funcionalidad concreta, ¿no? O sea, ver qué está pasando en este sensor, en este voltaje, o quiero inyectar un poco más de corriente aquí, un poco más de voltaje
para Claro. ver cómo funciona todo. Entonces, eso te abre también otro tipo de ataques. Por ejemplo, una investigación que sacamos hace ya unos cuantos años, unos casi 10 años, con un compañero mío, Alexander Borchev. Esto era cómo camuflar señales de control en sistemas OT, ¿no? Y se Con basaba... señales de control te refieres Sí, precisamente a esto, la señal de abrir una válvula, de cerrar una sí, válvula, correcto. de... Tú tienes Ajá. una señal pura de un voltaje, una onda sinusoidal, imagínate, que cuando Ujú. está a unos hercios específicos, pues entonces un motor está funcionando a tantas revoluciones. Entonces, si tú solo esa señal aumentas la frecuencia mucho, pues el motor empieza más rápido o más lento, dependiendo cómo la controles con la señal. Por simplificarlo un poco, ¿vale? O tienes un Sí. voltaje de 3 voltios, por decirlo, y a ese voltaje la temperatura de una caldera es 200 grados. Si lo subes a 5, sube a 400. Y si lo Uf. subes más, sube a 600 y a lo mejor explota Ujú. todo, ¿no? Entonces, esto, una manera normal de hacerlo es que tienen los PLCs de control normal y PLCs de seguridad, que lo que hacen es estar continuamente leyendo la señal y si por algún casual esa señal se va de madre, lo que hacen es directamente cortar el sistema, ¿vale? Para que, bueno, saltar alarmas y todo lo que puede pasar, Un ¿vale? efecto embudo, por así decirlo, ¿no? Ahí de sistema de seguridad que va a restringir, aunque haya una señal que diga vete a más, hay como una especie de embudo que dice no, 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 esto Claro, no se exactamente. puede Es como que permitir. tuvieras un guarda de seguridad que está todo el tiempo mirando y en el momento que vea que pasa más Claro, gente de la que tiene que pasar, dice, cierra las puertas, justo. porque aquí ya se empieza a liar, ¿no? Entonces, tienen sus niveles, sus threshold y todo eso, y bueno, es una arquitectura común en sistemas de estos. Entonces, por ejemplo, la investigación esta fue, claro, que todo al final esto, los sistemas de seguridad utilizan ADCs, ¿no? Que son convertidores de señales analógicas a digitales, Ajá. analog to digital converters. Entonces lo que hacen es, son unos chips pequeñitos que van ampliando la señal con unos algoritmos concretos ciertas veces por segundo. Entonces, bueno, ya vienen las leyes de Nyquist y todo esto, ¿no? Cuando tienes que samplear para poder sacar la señal lo más eficiente posible. Entonces, bueno, el ataque al final lo que venía es que tú puedes camuflar o generar una señal que al final te está controlando el sistema del actuador final, ¿vale? Porque tú estás inyectando una señal que el actuador final entiende, pero puedes enmascararlo y entonces el PLC safety no va a poder samplearlo porque te estás saltando un poco las leyes de sampleo, ¿no? Entonces, Ostras. se analizaron ahí los tipos de ADC, no pasaba con todos, pero bueno, tienes la respuesta del ADC a la señal, entonces vas viendo ahí un poco a qué frecuencias son las que el ADC deja de funcionar bien. Entonces, puedes utilizar esas frecuencias para inyectar señales que el ADC no lo va a leer, porque realmente no le va a dar tiempo a procesarlo, por simplificarlo un poco, ¿vale? Sí. Estás metiéndolo como en el hueco justo que tienes el blind spot, no va a poder ver la señal, porque no la ve, porque no la estás ampliando correctamente por el algoritmo que usa, pero el sistema final, como es analógico, digamos, pues entonces sí que lo está usando. O sea, podríamos decir, para hacer una analogía, que esto le gusta mucho a la audiencia, volviendo a tu ejemplo, y corrígeme si me equivoco, Sí, sí. volviendo a tu ejemplo del portero de discoteca, que está mirando cuánta gente entra uno detrás de otro, colar personas justo cuando parpadea, por ejemplo, porque Exactamente. no puede Sí, ver. sí. Sería algo así, ¿no? Tú haces Correcto. un timing exacto y ahí, ups, se cuelan dos. Estaría más Sería o algo menos así. así, exactamente. Justo cuando parpadea o cuando estornuda o lo que sea, pues estás Ajá. justo pidiendo esos momentos que sabes que van a Qué pasar. bueno, qué Entonces, pum, bueno. pum, y vas metiendo la señal. Entonces, claro, al final, pues puedes meter más personas de las que realmente hay. ¿Y cómo eres capaz de predecir cuando, en nuestro ejemplo, parpadea o va a estornudar para poder tú inyectar esas Claro, pues señales? eso es algo común que pasa en la seguridad en general, ¿no? Y eso también lo sabes tú porque eso es igual en todo. Entonces, ¿qué se hace? Pues cogemos, pero esto ya digo, es igual. Si vamos a sacar fallos en un sistema de comunicación satélite, lo mismo. Cogemos el sistema, le compramos de segunda, tercera, octava Claro. mano, que salga barato, sacas el firmware, analizas los ADCs que tiene cada dispositivo. Y entonces, bueno, Ajá. pues puedes comprar el ADC concreto porque al final esos ADCs son off the shelf, o sea, se pueden comprar para hacer tus propios sistemas, no es algo que se inventen ahí. Entonces, los compras, te tiras horas y días analizando la respuesta de ese ADC a diferentes tipos de señales, etcétera, etcétera, y una vez que tienes eso mapeado, pues ya puedes saber cuándo es en los momentos en los que puedes inyectar la señal. Entiendo.
O sea que esto es como yo contratar a un portero, asumiendo que todo el mundo parpadeamos a la vez en el mismo instante, me lo traigo a casa, empiezo a estudiarlo, Claro, exactamente. aprendo cuando parpadea y luego me voy al campo de batalla, es decir, a la discoteca, y reproduzco, digamos, eso que he hecho en mi laboratorio, ¿no? Claro, exactamente. Y eso Qué es bueno. tal como funciona un poco la investigación de hardware. Todos los Ujú. fallos, publicaciones que, bueno, fallos que hemos presentado todos en conferencias, es un poco como va. O sea, muchas veces tienes la suerte de que, bueno, quiero investigar este dispositivo. Vas a internet y está disponible el firmware para bajarlo porque es una actualización y lo puedes seguir, pero muchas otras veces no es posible. Entonces, lo que hacemos es acceder a un dispositivo, desmontarlo, estudiarlo, ese obviamente lo destrozas, pero aprendes lo suficiente para que cuando luego vayas a uno normal, pues puedas Claro. explotarlo, ¿no? O sea, realmente Mira, lo tengo un único... amigo que me decía siempre que había dispositivos en el mundo cuya seguridad se supeditaba, se sostenía sobre lo caro que era el dispositivo. Era security by expensive, ¿no? Porque precisamente no hay, es tan caro que gente como tú no puede permitirse el comprarlo para su laboratorio. Y eso es lo que mantiene el nivel de seguridad, que no haya investigadores como tú que puedan acceder a ellos. Es una buena, sí. Sí, sí, es que es tal cual, porque muchas otras, pues bueno, la seguridad está pues porque lo vio mucha gente ya, porque el código es abierto, pues porque está bajo ciertos estándares, pero no, hay muchos dispositivos que simplemente, como son muy caros, pues se Llega a mantienen poca no gente. seguros, pero sin vulnerabilidades existentes. Hasta Sí, que sí. viene un gobierno con suficiente dinero y todo esto. Pero nada, súper interesante. Entonces ahora ya tenemos, yo creo, una visión muy buena de lo que es el ámbito OT, que es precisamente lo que es relevante aquí con lo que pasó con el apagón, ¿no? Y yo te pregunto ahora que tenemos este entendimiento, ¿qué ha pasado? ¿Qué fue lo que pasó con el apagón? Bueno, los análisis, eso lo explicaste muy bien tú el otro día, ¿no? En el podcast. Toda la publicación que se ha basado, un poco lo supeditan a problemas en sistemas concretos, las fluctuaciones que todavía creo que a día de hoy no se ha explicado muy bien qué es lo que pasa entre las 12, ¿no? Más o menos Uh -huh. cuando se produce el apagón. Sigue habiendo, hay ciertas estaciones, hoy publicaba también Rubén que es el que nos introdujo, ¿no? Y todas las publicaciones que ha hecho Un crack. el centro Desde de aquí, Núñez de muchas Balboa. gracias, Rubén, Sí, por sí. todas tus publicaciones. Rubén es un craquísimo. Ya hace muchos años presentó una charla en la RootedCon que hablaba un poco de, bueno, pues, cómo se podría, cómo está el sistema eléctrico y, bueno, creo que ha hecho referencias a él también en sus publicaciones. Entonces, bueno, un poco también lo que publicaba hoy, ¿no? El centro de Núñez de Balboa, que hubo algunos que no era capaz de resolver la energía reactiva, o sea, que se sincronizó, pero tenía problemas, seguía fluctuando la energía reactiva. Entonces, bueno, yo creo que lo del apagón habrá que esperar todavía que todas las partes se vayan aclarando. También, como se comenta, hay partes legales que están Uh -huh. litigando. Entonces, bueno, yo creo que va para largo para saber exactamente lo que pasó. Probablemente lo sepamos algún día, o a lo mejor no, quedan cosas sin aclarar. Pero, bueno, yo creo que depende un poco lo que comentabas. Yo creo que se ha descartado el ciberataque, ¿no? Y yo creo que también Rubén, eso en los primeros posts lo dejaba claro, que Uh muchas -huh. veces se intenta buscar la parte más compleja de todo, lo más enrevesado y lo más vuelto, y muchas veces la solución es lo más simple, que, a ver, una central tuvo un problema de absorber la energía reactiva y eso empezó a crear oscilaciones ahí y se fue todo de madre. Así que bueno, Pero no y creo esto, que... volviendo a lo que tú explicabas en general en el mundo T, hay esto, lo que llamábamos embudos, ¿no? Sistemas que controlan a los sistemas que controlan cierto flujo de algo. Sabemos que si hay un desbalance entre lo que se consume y lo que se genera, o un apagón de repente del suministro de energía, eso crea una inestabilidad en la red que ya sabemos que puede llegar al apagón. Yo había leído que los centros de control deberían tener estos embudos, por así decirlos, y no todos lo tienen debido al alto coste. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Ha habido, o sea, se podía haber prevenido el apagón aún dándose el caso de que ha habido estas fluctuaciones entre lo que se genera y lo que se consume? No, porque quiero pensar
que la infraestructura está creada de tal manera que aunque haya estas oscilaciones, porque esta vez fue por lo que fuera, pero si fuera por un ciberataque y alguien pues consigue apagar 5 centrales nucleares o centros de control o lo que sea que genera energía, quiero pensar que hay unos sistemas de backup o de control que de alguna manera generan una situación en la que no se produce a consecuencia un apagón en todo el país, porque eso es completamente inaceptable, ¿no? O sea, es una consecuencia tan grave que no debería existir un escenario, a no ser de que sea ultra, ¿cómo decirlo? Que sea prácticamente imposible que suceda. Entonces, como no ha sido prácticamente posible que suceda lo que sucedió y resultó un apagón, ¿qué es? ¿Que no había esos sistemas de control? ¿Que de verdad el apagón fue algo tan inesperado que es como jugar a la lotería y que justo cuando te toca te pegue un rayo y te muerda un tiburón? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Pues yo creo que un poco las conclusiones tendrán que, con la información que tenemos, que es difícil saberlo, ¿no? Yo soy más inclinado a que probablemente haya sido un cúmulo de circunstancias que no se esperaban y se han juntado todas en el momento. Y bueno, y los sistemas que comentabas de prevención, claro, los sistemas están diseñados como todos hasta cierto punto. Porque si tú planteas un escenario en el que te apagan toda la generación, no hay nada que te pueda proteger. No, claro, no hay baterías o así que pueda saltar, pero es O sea, que no se apagó todo, ¿no? O sea, todo se apagó a consecuencia de que se apagaron algunas, por así decirlo, ¿no? Es que el sistema eléctrico es muy complejo y sin duda. Yo creo que hay expertos que llevan toda la vida trabajando esto y aún así les cuesta saber cuál es el origen. O sea, no es algo tan sencillo, ¿no? Y yo creo que también prever cuáles son las consecuencias que puede tener oscilaciones que se puedan producir por los inversores, ¿no? Un poco también lo que comentaba Rubén. Si todos los inversores de todas las casas y todos empiezan a trabajar de manera coordinada en ciertas situaciones, también se puede liar algo similar. ¿Con los inversores a qué te refieres? Al tema de la energía solar, ¿no? Claro, exactamente. Que cada vez hay más, entonces, bueno, pues ¿cómo se puede prevenir o qué puede haber pasado? Pues es que yo no tengo la respuesta a eso, porque tampoco, claro. Yo creo que eso es más de la gente que trabaja en alta tensión y en los sistemas de control y, bueno, intentar minimizarlo. Yo creo que la protección total es imposible, pero eso estoy en todo, es igual que los sistemas de agua, las presas y lo que sea, ¿no? Al 100% no se puede estar seguro de nada. O asegura que va a trabajar al 100% siempre. Pero bueno, yo al menos espero que todo lo que se ha aprendido en este apagón, ya sea fortuito o tenga sus causas en el que alguien metió la pata o se hizo algo mal, pues sirva para que en el futuro la red sea un poco más estable y tenga esa capacidad de absorber ciertos problemas. Y yo creo que lo que tenemos que tratar todos es que, claro, el 100% va a ser imposible. No, sin duda, sin duda. Tampoco... Y el tema es, no dudo de si es que por eso yo hacía el matiz, o el énfasis, mejor dicho, sobre la parte de presupuestaria, ¿no? De que a lo mejor faltaban dispositivos físicos que son muy caros y como se está delegando a empresas privadas, pues parte del control de la red eléctrica a través de estos CCGs, de estos centros de control de gestión, pues claro, al ser una empresa privada también intenta buscar pues su propio beneficio, como es normal, claro, sí. Y a lo mejor intenta recortar donde puede. No es tanto, o sea, yo estoy convencido de que tenemos gente espectacular y profesional, que además son los que seguramente más apaleados y más sufrieron el apagón, que son los que tienen que estar ahí al pie del cañón para restablecer el suministro, y ahí sí lo hicieron. Creo que el último pueblo que recuperó, yo recuerdo en Galicia, mi hermana, pues a las 10 o 12 horas. No me puedo imaginar el nivel de estrés y de es que a la vez tú también te das cuenta que hay cárceles sin suministro eléctrico, hospitales, o sea, a lo mejor centrales nucleares, y sé que había camiones con gasolina yendo por toda España para rellenar esos motores de energía alternativa o en caso de emergencia, ¿no? No me imagino esa presión. Mi crítica no iba ahí, ni siquiera era una crítica, pero sí me sorprende que ante una situación así la consecuencia sea el blackout absoluto. Y si es una falta de haber invertido dinero
en sistemas de protección que deberían estar ahí, al igual que tú muy bien describías en otros escenarios OT, claro, eso es algo que hay que destacar, que si hay que poner multas porque la legislación requiere que se tenga esos sistemas, pues ahí hay que depurar responsabilidades, ¿no? Porque es una pena que se haya llegado a estas consecuencias por el ahorro de dinero, Sí, sí. única y exclusivamente, no tanto porque haya personal que lo haya hecho mal, que no lo sé y no lo creo. Sí, bueno, un poco lo que comentabas tú también en el podcast, ¿no? Y también Rubén lo tiene en los estos, que la red al final es muy distribuida, Ajá. se está intentando, bueno, pues acceder a, pues como se trabaja un poco hoy en día, ¿no? Ciertas cosas se van cediendo a empresas terceras y tampoco vamos a ser tontos, al final cuando es una subcontrata, la subcontrata, lo que tú dices, Claro, claro. el presupuesto al final se va quedando un poco arriba. Yo creo que, no sé si eso habrá tenido que influir, pero es algo que es un poco lo que pasa. Y es cierto también que toda la parte de sistema solar pues ha crecido muy rápido y entiendo que también la parte de seguridad en este caso, aunque bueno, sabemos que está descartado, ¿no? El ataque, pues ahí en esa parte también hilado lo que comentabas, que hay sistemas de control que están expuestos, inversores que están expuestos a Internet y muchos sistemas, pues eso, al final la seguridad pasa como ha pasado en todos los lados, que va un poco a la cola. O sea, pocos Sí, sistemas no, o sea, se empiezan a desplegar con la seguridad en mente, a menos que seas ya una empresa tochísima, ¿no? Y sepas un poco lo que va a pasar, entonces ya tienes tus procesos. Pero lo más normal es que todo el tema de la seguridad un poco para atrás. Entonces, bueno, claro, el tema de que la ciberseguridad venga, al final pasa en todos los ámbitos y no iba a ser diferente en el mundo de infraestructura crítica, a pesar de que hay más legislación y requerimientos. Pero claro, las consecuencias en una empresa normal suele ser que, pues, que se publican todos los datos de la base de datos que contiene nuestro teléfono, nombre y todo esto, o en el peor de los casos datos médicos, pero cuando nos movemos sí, al claro, es mundo un de la poco más. infraestructura crítica, claro, las consecuencias son peores incluso, diría yo. En general, de tu experiencia de hacer auditorías a infraestructura crítica, ¿cuáles son los componentes habitualmente que tú ves que suelen ser más vulnerables? Hablabas de estos reversores, que entiendo que es, si yo en mi casa pues me pongo paneles solares, ¿no? Tengo este Sí, el dispositivo pues inversor. para... Ajá. Pero Sí. en general, ¿cuáles son los puntos débiles, dirías tú, en el mundo TEO de infraestructura que tú has visto? Eh, Bueno, es una buena pregunta esa, ¿no? Bueno, a ver cómo lo formulo esto. Los dispositivos en sí mismos, bueno, justo además el día del apagón acababa de encontrar un fallo en un PLC que se suele instalar en subestaciones. El ¡Ostras! sistema, además tenía un fallo remoto y bueno, ya está con el INCIBE y todo, ¿vale? O Ya sea, que sabía está... yo que te tenía que invitar. Aquí... Pero bueno, es decir, hay dispositivos que, y además tú también lo comentabas en el podcast, que en el informe que han sacado, pues comentan que hay sistemas, bueno, instalaciones que están bien y otros que ni siquiera tienen log y no saben ni lo que pasa. Entonces, al final, ¿cuál es el problema? Que, bueno, pues la falta un poco de auditorías a lo mejor que no se han conseguido realizar. Un poco lo que comentábamos, ¿no? Que la seguridad siempre va un poco a la cola. ¿Y qué es más vulnerable? Pues al fin y al cabo, en un sistema tan complejo, si hubiera que pensar en atacarlo, al final el sistema lo más vulnerable siempre es la persona, ¿no? Es siempre lo que comentabas un Ya. poco los ataques que se hacían, bueno, que comentaste en India y en todos estos, pues bueno, al final muchos de ellos van todos encaminados a entrar con un phishing o con bribing o lo que sea, cualquier persona intentará sobornarla para intentar entrar. Y una vez que estás dentro, bueno, pues es complejo. Nosotros hemos auditado sistemas y 8 sistemas en los que está todo perfecto, o sea, perfectamente separado, porque realmente un poco lo que nos hemos dejado en el tintero, la diferencia entre el OT y el IT es que el OT nunca debería estar conectado a Internet, o sea, nunca debería estar Ajá. expuesto. Está todo completamente separado, incluso que se llama en inglés air gap, ¿no? O sea, que no haya nada, o sea, ni ningún tipo de conexión, ni wifi, ni absolutamente nada. Un Eh, sistema AirGap también quiere decir que no está conectado en la red interna, o la red interna sí es más el perímetro de donde no debería claro, haber acceso. eh, Porque puramente AirGap debería ser, aquí no hay ni bueno, un enchufe sí por si tienes que ir físicamente a conectarte por Ethernet, pero que no esté conectado absolutamente a nada, o si solo está conectado a una red interna se considera AirGap. Bueno, yo creo que eso no me suena, o sea, dice, puede que esté conectado al mismo switch siempre y cuando se considere
que, por ejemplo, una VLAN bien configurada puede ser Claro, considerado una red ¿vale? segmentada. A lo Exactamente. mejor no físicamente, pero virtualmente que la red esté segmentada. Exactamente, pero yo he visto sistemas que están físicamente aislados, Ajá. perfectamente, o sea, la planificación de red es buena, no tienes ni un cable que te conecte, funciona todo Claro. el sistema industrial por su Como si cuenta. hubiera un servidor, un ordenador en un búnker en la caja fuerte del banco, allí solo, y solo está enchufado por electricidad. Eso es de lo que hablamos, así, Claro, exactamente, el air gap más puro, ¿no? exactamente, están ahí, entonces su sistema funciona autónomo, cuando alguien quiere actualización lo actualizan, van allí y lo actualizan, Físicamente, entonces eso justo. está muy bien. ¿Qué pasa? Que luego muchas veces a la hora vas allí te encuentras que hay una impresora enchufada en la red de IT y en la red OT, ¿no? Entonces eso puede pasar y eso lo hemos visto. Claro. Entonces tú ves todo está perfecto y dices, ostras, pero aquí veo una impresora, a ver si está en el otro lado, ostras, está compartida. Entonces, ¿qué es lo que primero que haces? Buscar el firmware de la impresora, lo que hablábamos antes. Coges la impresora, buscas el firmware, buscas un fallo y dices, mira, por esto que has cometido que parece inocuo, o sea, en una impresora que incluso puede estar por USB enchufada al otro lado, puedes romper la separación de una IT a una OT. Por una cosa tan Mira, y tonta como puede aquí, ser una impresora, ¿sabes? claro, y Entonces, aquí es donde yo aprovecho a sacar la importancia del tema de las auditorías de seguridad y sobre todo de los ejercicios de Red Team, porque muchas veces para cumplir con la normativa se hacen entrevistas, ¿no? Y podrías ir allí a preguntar al ingeniero o al CISO, oye, pero esto está conectado a internet o a algún... No, 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 está ahí aislado, no está conectado a nada y tal. Pero luego va un red teamer como tú allí y dice, bueno, conectado está una impresora, ya, pero es una impresora, no a internet. Ya, pero esa impresora sí está conectada a la red local. Se pueden imprimir desde el otro lado. Y desde ahí ya tengo para saltar adentro. claro, Y exactamente. eso, normalmente, si tú lo haces solo a través de entrevistas para rellenar el formulario, para que te den la normativa X y Z, pues claro, el tío te va a decir que sí, que eso está ahí aislado. Pero luego realmente si vas a verlo con la mentalidad de un hacker dices, no, 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 esto no está aislado, esto está conectado a un dispositivo que a su vez está conectado hacia afuera. Entonces ya tenemos un problema. Claro, ese es el tema, ¿no? Entonces, claro, y muchas veces también te encuentras que sistemas que están también aislados, físicamente aislados, que esto me pasó una vez, yo estaba haciendo la auditoría y estaba, pues bueno, analizando un poco la red y digo, coño, aquí hay paquetes que están haciendo un ping a Rusia. Esto es muy raro, ¿no? Entonces, te das cuenta que está infectado el sistema con malware. Y dices, ¿y este Wow. malware cómo ha entrado en una red? Entonces, empiezas a tirar, claro, pues viene no sé qué, cuando viene tal persona a hacer una actualización, se tiene que descargar un Excel con los logs, entonces, pues ya te vas hilando. Tiene un pendrive que está infectado, te enchufa al IT, entonces, cosas de esas que parecen, o sea, que incluso a lo mejor hasta están en la política de privacidad, o sea, la política de seguridad de la empresa. Nunca vayas con un USB, tacatá, tacatá. Pues en el día a día, en el trabajo, pues puede ser también que se pasen y se pasen por alto, ¿no? Incluso en sistemas muy Claro, a lo mejor automatizados. tienes un empleado con mucha presión para sacar un trabajo y dice, lo enchufo un segundo porque esa Claro, persona exactamente. o no tiene noción, él está preocupándose de sí mismo y de sacar el trabajo a día de hoy. De hecho, esto enlaza súper bien con Stuxnet, lo hemos hablado varias veces en el episodio, pero si puedes hacer un resumen del caso de Stuxnet, que es súper interesante porque es precisamente el cómo comprometer un dispositivo completamente aislado y súper crítico, haznos ahí un resumen del caso Stuxnet. Sí, pues un poco similar lo del... Solo que, bueno, está mucho mejor preparado, ¿no? No es alguien que accidentalmente vaya a Ya. bajar un log, sino que en este caso eh, el gobierno que en su caso fuera prepara unos USBs con un payload especial que saben bueno, que son para unas centrifugadoras contra el gobierno iraní, ¿no? Entonces, Uh -huh. saben el modelo concreto, tienen sus exploits, creo que me parece que era Siemens el modelo, pero no me acuerdo ahora Sí, mismo. correcto, correcto. Un exploit específico que lo que hace es destruirla, un poco lo que comentábamos, ¿no? Es un sistema industrial en el que si te pasas, pues revienta. Tienes un centrifugador que metes un voltaje raro y se va. Ya no tienes que cambiar la máquina. Entonces, la manera chula del Stuxnet es cómo lo entregan, que es un USB, pero claro, no es un USB normal. Es un USB en el que habían encontrado un fallo en el controlador del pendrive y entonces lo que consiguieron era que si tú lo enchufabas en un ordenador normal, te presentaba una partición normal, con una partición que utilizas, pero cuando detectaba
el ID de la centrifugadora o del PC que controla la centrifugadora, entonces exponía el malware. Y entonces en ese punto, bueno, los distribuyeron a gente que trabajaba en En estos. tiendas también había leído yo, en Sí, a cercanía, por distribución, allí. creo que el análisis es que lo regalaban. Bueno, al Sí. final hicieron llegar esos por un medio u otro de ingeniería social, al final, porque ahí entraría todo lo que nos ponga a la cabeza, a los ingenieros que trabajaban con estos sistemas, luego acabaron usando para conectarlo a la centrifugadora. Entonces, en ese punto es cuando se estropeó y les sabotearon. La verdad es que Es que es verdaderamente es espectacular. O apasionante, sea, vamos. yo vengo ayer de ver la película de Misión Imposible, la última esta, que es una peli de palomitas y ya está, pero me gusta mucho la parte de tech y que siempre pues cogen esa situación imposible y hacen ahí cosas rocambolescas. Joder, esto es un poco eso. O sea, ¿cómo harías tú para infectar, simplificándolo, un ordenador que está eso, en un búnker, ¿no? Y lo que hacen es, ostras, vamos a coger USBs, hackeamos el propio USB y Exactamente. lo empezamos a vender en tiendas en cercanía. Si lo compra una persona normal, cuando lo enchufa, va a funcionar como un USB normal. Pero si el USB se enchufa exactamente en ese ordenador, en ese búnker, entonces ahí salta un malware que está oculto en ese USB y hackea a su vez ese ordenador. O sea, es que es espectacular. Sí, sí, es de película, vamos, lo que me Sí, es de sí, sí, ciencia sí. ficción total. Y ya hace unos cuantos años, o sea que no es Sí. una cosa que pasara ayer. Exactamente, Esto, exactamente. esto Es fue de hace 15 años o por ahí, más o menos. 2013, sí, algo así. Vale, Algo así. La verdad es que es una pasada. es Y tremendo, sí. cuéntame, volviendo un poco al... Hablábamos de... La última pregunta que te hacía era sobre el tema de los puntos débiles. Hablabas, por supuesto, del personal, las personas, ¿no? Y aquí decíamos el caso de, pues si tengo que enchufar un USB y es que la barrera la tienes que poner en el propio dispositivo. Yo cuando trabajaba en Facebook, por ejemplo, eso fue todo un escándalo cuando deshabilitaron los puertos USB, que es lo que tienes que hacer. No Sí, puedes hacer sí, una política no enchufes USB, tienes que deshabilitar los USBs, que lo enchufe quien quiera porque no va a funcionar. Y sí, me sí, sí. acuerdo que había quejas, claro, de equipos como marketing, como finanzas, que están acostumbrados al uso de USBs como normal y no tienen la noción del valor y el peligro de eso, y fue todo un pifostio ahí el deshabilitarlo, pero es que se entiende. Sí, sí. Y ahí está el tema, el entender que las políticas de seguridad las tienes que implementar no basándote en la buena fe de las personas o el conocimiento, que eso está también, la educación es muy importante, sobre todo en temas de phishing, pero sí, la manera de hacerlo de manera efectiva es deshabilitar la funcionalidad, que aunque lo enchufes es como si no enchufases Sí, nada, sí. de eso se Claro, y trata. un poco al hilo de esto y de cómo se puede entrar en sistemas OT, bueno, yo hace una de las primeras conferencias que di así en un sitio tal, fue en la Router, bueno, en la primera, no, en la segunda edición creo, o sea que fíjate ya también la de años que hace, y este era cómo usar bueno, cómo usar el DNI de manera remota, ¿no? Es decir, lo que venía a hacer era una especie de librerías que te puedes instalar en el ordenador. Entonces lo que hacías era realmente que un atacante que tuviera acceso a tu PC podrías autenticar su ordenador. O sea, no autenticarte, o sea, tú conectas el DNI electrónico con cualquier Smart Card. En principio eso es el culmen de la seguridad, ¿no? Que tú te enchufas, conectas, te logueas ahí con tu DNI que tiene tu certificado, metes la contraseña y te loguea en tu página. Pero claro, Ajá, también hay un ataque ahí ¿qué pasa si el ordenador está comprometido? Que, claro. que el tema es, básicamente lo que hice eran unas librerías que lo que hacían era hackear toda la APK de CS11. Entonces Madre mía, redirigías cómo te las, gusta el bajo nivel, ¿eh? Meterte al barro. redirigía las peticiones a un ordenador remoto. Entonces, cuando la persona metía los credenciales, realmente estaba autenticando un ordenador remoto, el del atacante. Wow, ¿Vale? Entonces, wow, de esa manera, espectacular. tú pensabas que estabas aquí, metes tu DNI, metes tus credenciales y realmente estaba el otro, en el otro lado, autenticando y listo. Tú simplemente pues, recibías un timeout o lo que sea y el usuario pues, directamente lo usaba. O Y sea, luego, sería un poco volviendo a las analogías, como si yo voy al cajero, introduzco físicamente en el cajero en el que yo estoy la tarjeta, pero tú has hecho algo como para que justo donde introduzco la tarjeta, el cable está enchufado a otro cajero donde exactamente, estás tú y es donde sale el dinero, por así correcto, decirlo. exactamente. Entonces, Espectacular. sí, sí. Y luego a los meses de publicarlo, salió un ataque que habían hecho, me parece que fue contra una central de Estados Unidos,
en el que, claro, tenían las personas para autenticar y entrar en la parte de configuración, tenían acceso con Smart Cards. O sea, que realmente lo tenían muy bien puesto. Pero ¿qué pasó? Que les infectaron los ordenadores con malware y los atacantes remotamente se autenticaron sus PCs, utilizando un ataque similar. Entonces, que muchas veces, incluso protecciones que parece que están muy bien, es muy complejo también llevarlas bien a cabo, ¿no? Y siempre el atacante muchas veces pues puede, bueno, me has puesto esta barrera, vale, voy a darme la vuelta a ver cómo puedo hacerlo para bypassearlo. Entonces, bueno, por un poco con las cosas de separación de IT, OT y sistemas de autenticación también. Joder. Oye, y tú con todos los conocimientos que tienes, el haber hecho auditorías, todas las cosas que has visto, si, que yo sé que tú tienes una moral muy sólida, pero si tuvieses tú, como un red teamer, Sí. que crear el apagón en España, primero te pregunto, ¿tú crees que es factible a día de hoy? Por supuesto, por parte de un APT, es decir, alguien con muchos recursos, mucho dinero, mucho tiempo y mucha experiencia. ¿Tú crees que sería posible y cómo lo harías tú? Claro, eso ahí entras en una pregunta peleaguda. ¿Que sería posible? Pues hombre, yo entiendo que con los recursos prácticamente se puede conseguir prácticamente cualquier cosa. O sea, porque si tú ya entras en temas de coacción a personal que trabaja en centrales, pues... Por supuesto, eliminemos vámonos, su ¿no? parte, que tiene razón, pero hay Pero ahí vamos, al ese, final... el cómic este del tío este que es en plan, no puedo hackearle porque utilizo una criptografía cuántica de no sé qué, y dice, mira, con esto no tienes que comprarte un exploit de 10 millones, y dices, o esta llave inglesa de $5 y le doy en la cabeza hasta que me dé la contraseña, ¿no? O sea, eliminando un poco la parte de extorsión, que tienes toda la razón, porque eso es importante, sería una manera de hacerlo, sobre todo si ahí tenemos los sistemas estos típicos de las películas de doble llave y cosas así, ¿no? Para lanzar los misiles, que es, pues ya no tienes que darle a uno solo la cabeza, le tienes que dar a dos para... O sea, no vale con que una sola persona haga lo que tú le pidas. Hay sistemas que son tan críticos que requiere de... Pues el DNS es uno de ellos, ¿no? Que hay 7 llaves criptográficas repartidas por todo el mundo de 7 personas, precisamente para aportar esa seguridad extra, ¿no? Ante cualquier tipo de extorsión, secuestro, cosas de estas. Quitando esa parte, digamos, más a nivel técnico, como si fueras un operador de un país enemigo, ¿crees que es posible? Es decir, empezando desde fuera del perímetro, pero con toda la capacidad técnica, ¿tú crees que es posible y cómo lo harías? No sé, voy a plantearlo de otra manera. Vamos a ir analizando las diferentes partes que tiene el sistema de la red Perfecto. y vamos viendo cuáles son las debilidades que puede tener y luego también que la audiencia saque sus conclusiones. A ver cuál sería. Yo Eso. puedo decir qué es lo que se podría hacer, ¿no? O sea, como resumen, yo si fuera la persona mala de O un eso, red teamer, te han contratado, que sí, deberían, te han contratado y tienes que ver si hay un kill chain, si hay una manera de explotar una serie de vulnerabilidades para poder llegar a generar un apagón. exactamente. Si fuera una auditoría que Perfectamente me contrata legítimo. la red eléctrica y me dice, oye, vamos a ver si esto es Exactamente. posible, ¿vale? Yo lo que haría sería una cosa multinivel. O sea, no me centraría solo en una cosa concreta, ¿no? Si tu Por objetivo supuesto. es el apagón, pues obviamente puedes decir, paneles fotovoltaicos, pues bueno, a lo mejor comprometes, pero vas a comprometer suficientes como para poder generar un apagón, pues a lo mejor es complejo, ¿no? O imposible, porque también es difícil, yo creo que todo esté mal. O sea, habrá un porcentaje de cosas que tengas fallos de seguridad y tal. Pero bueno, yo empezaría de la siguiente manera. Lo primero sería mirar los smart meters, ¿no? Ok. Eso es un deployment que tienes, hay millones de smart meters. Entonces, si consigues Con los controlar... smart meters nos referimos a que, pues, por ejemplo, los edificios, ¿no? Tenemos estos sistemas de control del consumo de energía de los vecinos y que ya no tiene que venir a mirarte el contador, sino que se envía esa información, ¿no? Correcto, los contadores que tenemos en casa de toda la vida, que es lo que antes daba vueltas de manera Justo. analógica, ahora lo hacen de manera digital. Y está conectado, que es lo importante. Exactamente. Está conectado a una red. Entonces, en España, los que se instalan, al menos todos los que yo sé, van por PLC, es decir, la comunicación va por el cable de suministro. O sea, no, Ajá. no, no va por red. Hay otros países en los que van por 3G, LTE o por O un incluso mesh por Ethernet. network, ¿no? No tienen como una red propia, como si Depende. fuera... Los eléctricos casi siempre, claro, los eléctricos como tienen corriente siempre, no se van a quedar sin Claro. luz, entonces en esos directamente tiran de LTE, pues lo que yo he visto más, ¿vale?
que he estado trabajando en países extranjeros en varios de ellos, y los eléctricos siempre suelen tirar de LTE, tienen potencia suficiente, tienen luz, entonces eso suele ser punto a punto con el Head-End System, que es como se llama, con la cabecera, vamos, de control. Entonces esos son punto a punto. Luego hay otros, los de gas, es cierto que esos van con batería, y ahí sí que suelen tirar más de redes, bueno, LoRaWAN, otras redes, cuando estaba Sigfox ahí en medio tiraban con Sigfox, o alguna otra red que intenta hacer mesh, sobre todo, o Zigbee también alguna vez, cuando tienen repetidores mucho en las ciudades, sobre todo para intentar reducir el consumo de batería. Claro. Eso para gas. Pero para electricidad, sobre todo suele ser... Solo un apunte, LoRaWAN vendría a ser como la Wi-Fi, pero que alcanza mucho más, solo que tiene mucho menos ancho de banda. Correcto. O sea, puedes enviar menos cosas, pero aquí como lo único que tienes que enviar es numeritos de cuánto has consumido, pues es mejor, porque alcanza kilómetros y consume mucho menos energía, ¿no? Correcto, sí, similar, exactamente. Y luego el canal de subida suele ser más barato y bueno, también cosas que hay ahora es que lo mandan o están investigando con los satélites, estos no satélites de baja órbita, pero bueno, el canal de subida es más barato, el de bajada es más barato y bueno, pues son cosillas que se están intentando investigar por ahí. Pero bueno, en España los Smart Meters todos van por PLC, utilizan el protocolo, bueno, están basados en el estándar, creo que es Prime el que se utiliza. Entonces, ¿qué sería el problema? La historia es que si tú te conectas a una red, no eres controla a todos. Cuando tú en tu casa, si tú te enchufas conectas físicamente a los cables, ¿no?, de fuera, podrías ver la comunicación con, digamos, el vecindario que esté conectado en tu zona. ¿Esto suele ser por edificio, por calle, por vecindario? O sea, bueno, por eso como manzana. esté segmentada la red. Realmente por vecindario yo creo que sería lo más normal. O sea, que podrías, si comprometes uno de alguna manera que puedes crear el apagón o lo que sea, podrías llegar a generar un apagón en, digamos, toda la manzana, una zona. No solo tu edificio, una ya zona. La cantidad de emitters ya depende de cómo esté distribuido. Vale. Puede ser 1, puede ser cientos. Eso depende un poco cómo esté. Entonces, bueno, estas comunicaciones suelen estar o deberían estar protegidas con claves, bueno, depende un poco, claves únicas por dispositivo. Entonces, ya el backend tiene... Que no sea el número de serie, que es un clásico en el hardware. Y que no sea o un derivado de. Y que no sea por defecto. Es cierto que hubo una publicación creo que esto fue de Tarlogic, los que lo publicaron, que se habían cogido unos cuantos y tenían la clave por defecto, pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, bueno, ¿cómo habría que hacerlo? Pues para intentar que esto fuera a gran escala, intentar tener acceso físico a muchas partes donde puedas controlar y generar fluctuaciones con los sistemas. Imagínate que están comprometidos, pues bueno, ahí puedes actuar lo que hablabas también en el episodio, el kill switch, que se encendería y apagar, ¿no? Si tú lo sincronizas encendiendo y apagando un montón de estos dispositivos, pues bueno, a generar ahí fluctuaciones que puede tener consecuencias negativas. Ese es uno de ellos, pero claro, tendrías que tener mucho acceso a muchos de ellos. Con un vecindario que comprometa, pues bueno, no vas a poder hacer más que molestar a los vecinos. No. Y cuando dices, pero depende de qué vecino, se puede liar para. Sí. Cuando dices acceso físico, ¿el acceso físico es colarme en el portal y está abajo en la típica que nunca suele estar la puerta cerrada? ¿Están en la calle porque es de todo un vecindario? Normalmente tenías que tener acceso físico a los cables de suministro que lleguen. ¿Pero del edificio o en la calle, en plan en una alcantarilla o una farola? Depende cómo esté puesto. Pero bueno, en principio, en ciertos sitios podría ser en la calle. Pero bueno, tú puedes estar en tu casa y tienes acceso ahí al sistema. Imagínate que comprometes un PLC, pues bueno, ahí podrías tener más acceso. Pero bueno, eso ya depende de cómo esté montado y un poco el sistema. Yo creo que lo digo porque si lo puedes comprometer desde tu casa, primero tienes la privacidad de tu casa para poder estar ahí. El meter esté acceso igualmente. Claro. Por eso. Pero en otros no. O sea, en otros tienes la conexión, pero no me acuerdo cómo lo filtran. No sé si tienen un filtro de estos de señal que lo filtran, pero bueno. No lo sé, eso no es 100%, o sea, depende ya del típico modelo. O sea, que pongamos, vale, empezamos, yo voy a la calle y en el típico poste donde veo el típico cuadrado blanco tendido eléctrico con una puertecita, ahí puede que haya uno de estos smart meters, ¿no? Bueno, suelen estar en las cajas estas que tienen llave,
que sueles tenerlo... O sea, Vale, pero esas llaves tampoco son muy difíciles de no, conseguir, ¿no? exactamente. Entonces, yo ahora tendría acceso físico a eso. Cuando dices que me conecte, ¿hay puertos ahí No, específicos de ciertos sería a protocolos? la propia red. O sea, tú tienes que conectarte a los cables de alta tensión. O sea, Primero pelar cable, claro, por lo que decías Exactamente. tú, porque la comunicación va a través de la mismo cable eléctrico, no Claro, es un exactamente. cable separado. No, 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 es el mismo. Ostras, Entonces, entonces bueno, ahí a lo mejor te da algún chispazo si vas sí, con la yo creo navaja que y mejor que la gente no juegue con eso. mejor los, Yo ya, o ya me he sea, llevado chispazos analizando smart meters. No, ostras, no claro, lo claro, eso. recomiendo. Pero bueno, pongamos que te puede, porque se puede, hay los alligator clips estos y Sí, cosas bueno, así por más poder se puede. sofisticados, pero sí, o sea que te puedes enchufar como en las pelis una vez más cuando van a desactivar la bomba. Básicamente estamos hablando de eso, de que con las pincitas se meten el cable y ya ahí pues digamos que, o sea, si tú te enchufas a esos cables, ¿eso cómo lo conectas a tu ordenador? O No, sea, ¿qué, sería, qué sería un modem protocolo? PLC. Es Un- con un modem. Eso, bueno, vale, pues se puede comprar por ahí claro, online. O sea, es un protocolo específico que es los Green, no se me acuerdo cómo se llama, GreenFi me parece. ajá, Que bueno, pues es un modem y tiene, pues igual que tienes la ADSL que multiplexaba el cable de teléfono y el de ADSL, justo, pues esto es un poco justo. similar. Multiplexa la señal uno a otro. Entonces, bueno, eso sería Perfecto. uno. Me pillo la llave en Alibaba o una de estas para, para estos contadores en la calle, me enchufo a la red eléctrica con un dispositivo. Es lo mismo que enchufarme por Ethernet, pero con otro tipo de cable y otro tipo de protocolo. Y ahora ya tengo una shell en mi ordenador o No, estoy verías la hablándole al... comunicación, tendrías acceso al medio físico. Digamos que es como si O sea, tienes como usar acceso al Minicom Ethernet. o algo así cuando me conecto a un Arduino, algo así, ¿no? ¿Cómo cuál, perdón? Como conectarse a un Arduino, por No, ejemplo, no, o no, algo no. O así. sea, tú lo que tendrías ahí es como que te conectas, pelas un cable Ethernet y te conectas Sí. físicamente. O sea, Claro, pero luego quiero decir, ¿cómo empiezo ahora el siguiente paso? O sea, ya estoy conectado, claro, ¿cuál ahí sería el siguiente paso? tendrías una comunicación de datos normal, como cuando hables el WireSAC, ya en ese momento tienes el WireSAC. Entonces estás Vale, analizando el una red. Wire, todavía no un terminal a través No, no, no. de No, eso es TTY o algo así. es un Vale. canal físico de comunicación que, bueno, se llama Prime o otras estándares que hay. O sea, Entonces que tiene estamos hablando de cinco un man in the switches. middle aquí, man in Sí, the sí, middle sí, físico correcto. donde yo observo el tráfico. Claro, observa, Todavía también no envío. puedes inyectar tráfico, pero lo que comentaba, que eso por estándar está cifrado. O sea, eso Claro, por estándar está bien. Y si está bien perfecto, perfecto. configurado, está bien. No podrías ni siquiera, ni tu propio contador que dices, bueno, quiero modificar mi contador para hacer cosas. Eso en Claro. principio está, y suele estar bien. O sea, eso está Ujú. bien O implementado. sea, Porque que digamos que funciona igual que HTTP. O sea, sí, alguien se puede conectar al cable Ethernet de mi módem, pero no va a poder hacer nada porque mis comunicaciones van cifradas. No es que vaya a ver las contraseñas o claro, pueda insertar exactamente. Eso, contraseñas. eso Es lo está, eso mismo, está, pero otro protocolo. eso está Vale, así. Debería estar así, ¿vale? Si está bien configurado, que eso ya es vale. cuestión de los otros. Entonces, bueno, por ahí, y aunque incluso consiguieras, pues poca historia. En las subestaciones, pues bueno, si tú en las subestaciones necesitas muchas veces acceso físico o que estén mal configuradas. Es cierto Ajá. que hace años se ha visto subestaciones que a lo mejor tienen los típicos Moxa, que no sé si... Los Moxa es una empresa que vende sobre todo adaptadores de serie a Wi-Fi, entonces te puedes conectar por Wi-Fi y tienes tu conexión con a lo mejor 20 dispositivos por serie, como un servidor de consolas, de un rack, en el que tienes Ajá. conectado todos los switches y te conectas al servidor y ves todos los switches por serie, Vale. pues esto igual, solo que para más industrial. Son cacharros Ok. industriales. Entonces, bueno, sí que en alguna subestación puede haber algún Moxa que se han dejado sin configurar o que se ha reiniciado y se ha puesto en modo factory, que eso también a veces que pasa, que por lo que Ostras. sea se peta la flash, se pone en modo factory y tiene la contraseña por defecto. Pero eso es lo mismo. Eso es lo mínimo, ¿vale? O sea, ahí sí que podrías tirar abajo la subestación y causarías más problemas, pero eso no sería. Ahí entraría más los ataques pues, con personal, ¿no? Phishing, Vale. o que alguien vaya a hacer algo, o algún sistema que esté erróneamente expuesto a Internet. Yo creo que la seguridad de todo eso está bastante, bastante bien. O sea, al principio O puede ser. sea que una parte muy importante es analizar el perímetro, tu huella digital, lo que tienes expuesto a Internet, ¿no? Porque Claro, si no hay exactamente. nada expuesto a Internet, ya la seguridad se eleva un montón, porque ya tienes ahora que
o convencer a alguien para que enchufe algo, o infectarle y de alguna manera ser capaz de hablar con esa red, con una shell inversa o lo que Claro, sea. exactamente. Pero sí que es importante que no haya nada expuesto a Internet que no tenga que estarlo, porque en general la seguridad, cuando se asume que estás en una red interna, por lo menos por experiencia propia, y me imagino que la tuya también, baja un montón. Claro, ujú. Sí, sí, eso es correcto. Si está no está expuesto a internet, ya te has quitado la mayor parte de los problemas, porque ya dependes más de las separaciones de redes, que esté bien hecha la segmentación, pero eso normalmente la gente suele trabajar bien y suele Mm, estar bien hecho. Y bueno, y en sistemas tan críticos como la red eléctrica, yo confío en que la gente que trabaja y está detrás de ello, claro. pues está todo bien puesto. El siguiente paso pues podría ser una central de generación. Y esto, de igual manera, yo lo que he visto está bastante bien configurado. O sea, es muy complejo saltar a la red OT. Suele estar eso bien segmentado porque es que si no sería, vamos, sería muy crítico, Claro, ¿no? sin embargo, en el reporte, y lo tengo por aquí, el informe del gobierno dice, por un lado, que no hay logs insuficientes, por otro lado, y autenticación inadecuada, que ya lo hemos hablado, como Rubén pues mencionaba que encontró varios paneles expuestos sin Sí, ni siquiera autenticación. Pero también hablaba de que había VPNs mal configuradas y algunas redes que ni siquiera estaban segmentadas. Y sabemos por el incidente, es verdad, que es de 2015, en Ucrania, de cómo sí pudieron saltar. Un poco lo que dices tú, fue a través de phishing para ganar ese, tener un pie dentro de la red interna, traspasar el perímetro, pero luego pivotar para saltar a la red OT. Estamos claro. 10 años después, con muchos más conocimientos y los huevos más pelados. Según tu experiencia, por lo que tú has visto, en general ahora está mucho mejor la cosa. No Sí, es tan claro. habitual encontrarte. Yo Vale. creo que Lo eso digo está. porque el informe del gobierno sí que dice que se ha encontrado, que por cierto, insisto, igual que dije en el podcast, muy bien la transparencia, la autocrítica ahí. O bueno, no sé si autocrítica porque es un informe del gobierno y realmente habla de terceros y de empresas privadas, o sea que a lo mejor no debería decir autocrítica. Pero bueno, ellos sí dicen que hay, pero yo entiendo lo que tú quieres decir, no, no es la norma ni Sí. mucho menos, a lo mejor son casos aislados específicos. Bueno, lo que te comentaba, y es cierto que dentro de una central de ciclo combinado de subestaciones pueden tener un PLC con fallos, como el que comentaba que he encontrado justo los días antes del apagón, ¿no? Y que son fallos remotos que pueden tener control absoluto. Pero ¿Qué tipo de fallo encontraste en este PLC? Si se puede, o no sé si vas a bueno, dar una está charla. todavía en sí, pero bueno, es un fallo remoto en el sistema de autenticación, que se puede, bueno, un buffer overflow normal de toda la Ah, o vida. sea que tienes código, o sea, ejecución de código remoto, es decir, lo puedes Correcto. controlar No, remotamente, que remoto es dentro de la el... red, o sea, digamos dentro de, Vale, como en el CVSS adjacent, ¿no? Bueno, no sé cómo lo llevan, ¿no? Depende un vale, poco cómo lo lleves, o pero sea que bueno, te saltas la autenticación, exactamente, básicamente, entonces, exactamente, da igual que no tengas el usuario y contraseña. que es la leche, o Claro, sí, sea, sí, no, una vez no que le tienes quitemos eso, hierro. porque es pre-auth, o sea, significa que si tú ejecutas el exploit tienes acceso total en el PLC que se encarga de cosas de estas o sea, que es era en las subestaciones eléctricas. Pero claro, ahí Que esto entraría. enlazándolo con lo que tú comentas, ya tendríamos la última parte del kill chain, ¿no? Es decir, Sí, haríamos phishing, si no hay redes segmentadas, saltamos a la red OT y ahora explotaríamos la vulnerabilidad que tú has encontrado para posiblemente controlar una claro. subestación, Sería flujo la última eléctrico, lo parte, que ¿no? sea. Entonces, digamos que hemos empezado por el árbol, tenemos la rama, las hojas las tenemos ya cubiertas, podemos ejecutar esto si este dispositivo se utiliza en muchas subestaciones, pues bueno, ahora te falta toda la parte otra, cómo entrar allí, ¿no? Claro, Eh, pero ya decíamos que podría ser posiblemente el phishing, posiblemente no. Sabemos que si tú dedicas tiempo, alguien va a caer en phishing. Por eso la red segmentada es tan importante. Los sí, claro. privilegios que tienen los diferentes usuarios son tan importantes. Porque yo creo que lo que es traspasar el perímetro, eso es algo que las compañías y sobre todo infraestructura crítica debería asumir y diseñar su nivel de seguridad acorde a tenemos un empleado malicioso, porque a veces no hay ni que traspasarlo, es un mismo empleado, o lo que Sí, decías claro. tú, te pago, tú enchufa esto y tú olvídate, ya me encargo yo desde Sí, aquí. sí. Y bueno, hilando un poco lo que comentabas del reporte, que dicen que hay sistemas sin logs y tal, yo creo que es algo, bueno, que todos los que se dedican a la seguridad, que escuchen este podcast, lo sabrán, que hay sistemas que están, bueno, están bien y otros pues no están bien.
Y lo más normal de eso es que sean sistemas de nueva creación, a lo mejor sistemas fotovoltaicos donde la gestión está un poco ahí, que no sabes quién la gestiona muy bien, si es una empresa de terceros o la subcontrata de la subcontrata. Y entonces, bueno, pues seguro que muchos sistemas de esos han encontrado diciendo, bueno, aquí es que aquí no hay ni un log que se pueda ver, porque a lo mejor el sistema se reinicia cada día o cada 4 horas y entonces pues no guarda un log más allá de lo que hay. O que no tenga bien configurado la VPN, que además el propio Rubén, ¿no? en los informes lo ponía, que están expuestos a Internet. Entonces, otra parte, lo que comentaba, todos los sistemas inversores que tenemos, los que tenemos placas solares, tenemos un inversor y un gestor que te conectas a Internet. Ese podría ser otro punto de entrada, ¿no? Que hay unas cuantas compañías, pues cogerte un inversor, estudiarle y ver qué fallos puede tener de manera remota. De esa manera, pues intentar controlar unos cuantos de manera remota. Yo creo que eso sería a lo mejor lo más crítico ahora mismo. O sea, lo que te podría dar más frutos con menos esfuerzo. Porque intentar comprometer una central de ciclo combinado y tirarla abajo, o sea, es complejo. Yo creo que las cosas están bastante bien. ¿Que se pueda hacer? Pues hombre, a lo mejor mañana alguien publica una cosa que te puede saltar cualquier, yo qué sé, un fallo en Palo Alto que tiene cualquier historia, como igual que se publica de vez en cuando, ¿no? Un fallo en los switches o en los routers, no sé qué, te puede permitir control remoto. Pues ahí estás fastidiado. Por mucho que lo tengas bien hecho, estás vendido. No, claro, ahí ya entramos en el mundo zero day, que bueno, son vulnerabilidades que surgen, pues es la naturalidad del desarrollo de software y eso es más difícil prevenirlo. Por eso hace falta diseñar seguridad con capas, ¿no? Volviendo otra vez al tema. Pero si la OT está completamente separada, que yo sé que está separada de muchos sitios, bueno, el daño puede ser menor. A lo mejor puedes que la gestión de la central pues no la puedes gestionar durante X tiempo, ¿no? Porque te han comprometido la red más de gestión, pero que luego la OT yo creo que eso está más o menos bien. Claro, y hablamos aquí de escenario apagón absoluto. Claro, exactamente. Yo creo que eso es más complejo. Bueno, lo de los inversores y todo esto que está expuesto externo, pues es cierto que es más, pues cada uno lo tiene en su casa. Y, bueno, pues... y además que hay 3, 4 fabricantes. Yo me imagino a lo mejor las baterías estas de los hogares de Tesla, el Solar City creo que es, ¿no? La empresa... no, el Solar City era lo de los paneles solares en el techo. Pero bueno, digamos que coges una empresa que es la que tiene casi todo el mundo, con que encuentres en tu propio dispositivo que tienes en tu casa una vulnerabilidad, va a afectar probablemente a todas las demás. Sobre todo entonces, eso es la manera de escalarlo, ¿no? Depende cómo sea. Si es algo que se puede ejecutar desde el backend, pues sería más... ahí sí que lo puedes ya escalar a todas. Yo es un poco lo que haría, ¿no? Si me tengo que centrar, primero centraría en lo que te puede dar más resultados con la menor inversión. Entonces, el cogerte un inversor, estudiarlo y ver si eso tiene fallos remotos sería una parte de entrada. Joder, pues ya con esto ya tenemos... Una de las cosas que a mí me sorprende es que al final no falla. Siempre acabamos en la puerta de entrada a ser el phishing, la ingeniería social en general. El conseguir que alguien que tiene un privilegio o un acceso privilegiado, ya no digo a nivel de cuentas, sino en general, de que trabaja en la empresa, engañarle para que lleve a cabo una acción que no debería llevar a cabo. Dar un clic, descargar algo, lo que sea. Pero ese acceso inicial al perímetro es esencial. ¿Has hecho alguna vez temas de seguridad física? El colarte que es una parte importante del red teaming también. Porque, bueno, yo he estado en ejercicios, yo no lo he hecho específicamente, pero conozco gente he estado con gente que lo hace y son muy buenos. Y bueno, es muy interesante esa parte también. Muy divertido también, sí, un subidón de adrenalina. Tienes que poner ahí tablas, ¿no? Y tener la cara de hacer las cosas que no se atreve, pero bueno, es también interesante toda esa parte. Sí. Es claro, un poco de película, luego cuando te cuentan los resultados y dices, ostras. Sí, yo lo he hecho... Yo lo he hecho cuando trabajaba en Facebook y ¡buah! Mola un montón, porque es como aquello que hacíamos antes de colarnos en festivales o conciertos porque no teníamos dinero, pero a veces hasta, no ha sido mi caso, pero tengo compañeros que se han intentado meter en data centers donde hay seguridad armada, incluso, sí. O sea que... Pero bueno, llevas ahí tu Get Out of Jail Free Card, que la tarjetita para enseñarla si alguien te detiene. Y la verdad es que es muy divertido. Sí. Y para mí era importante preguntarte sobre el tema de cómo lo harías tú, porque si bien estás comentando, y era de esperar que no es algo tan trivial que un chaval de 15 años va a poder hacer mañana si quiere, yo sacaba unos datos del INCIBE que
Esto es algo que ya ha salido incluso en los medios de comunicación tradicionales, que España está entre los países más atacados del mundo. De hecho, creo que en 2023 o 2024 era el segundo más atacado del mundo, pero me fui a buscar números exactos sobre el sector energético y en infraestructura crítica nos dice INCIBE que 1 de cada 10 ataques, el 8,8%, es al sector energético. Entonces, aquí INCIBE nos está diciendo que somos de los más atacados y muchos de esos ataques van al sector energético. Por un lado me tranquiliza que un experto como tú me diga que en 2025 lo que además tú observas, no es solo una opinión, es que, y a pesar de lo que ha pasado, hombre, las cosas están bastante seguras, pero ¿qué opinas tú de esto? O sea, está claro que hay un interés, además hay una tensión, aquí metiéndonos un poco en el mundo geopolítico, en la que está España delicada, diría yo, ¿no? Un poco decía en el podcast, pues justo cuadró ahí que había ido a China nuestro presidente, que pues con Israel cancelamos ese pedido de armamento y tal, y está el mundo un poco convulsionado y España desde luego tiene un papel pequeño, pero sí destaca, digamos, ¿no? Por encima de los demás en tocar los huevos un poco a los que lideran, a los que muevan el cotarro. Entonces, no sé, ¿qué opinas tú un poco de esto? Bueno, en términos de seguridad, bueno, yo no creo que tengamos tampoco un enemigo que nos quiera dañar mucho, ¿no? Porque al final pues, formamos parte también de Europa y sería un poco perjudicar a quizás a otros países, incluso en el sistema eléctrico también se vio perjudicado Portugal, ¿no? Y la parte Francia, de Portugal, Francia. sí. O sea que las cosas tampoco son bastante delicadas. Yo creo que en temas de ciberataques, pues bueno, puede haber mucho ciberataque que, bueno, que los hay, ¿no? Es decir, todo lo que se edita en CIE, pero tanto a nivel de nación que se pueda ser considerado como un ataque propio, ¿no? Que contra la soberanía nacional y cosas de estas, bueno, yo no creo que, o espero tampoco que no nos veamos en esto, porque o sea, el escenario es malo. O sea, es mejor estar en un estado de paz, con tus más y tus menos, que al final todos los países tienen sus más y sus menos con todo el mundo. Y ya está, la gente sea mejor o peor, pero que bueno, estemos tranquilitos. Y bueno, y desde la parte de seguridad, que las autoridades sigan trabajando como siguen trabajando. Y el INCIBE también, y el Centro Meteorológico Nacional, que hacen un muy buen trabajo de Efectivamente. concienciación y de, bueno, pues trabaja ayudando a las empresas y diseminando los fallos, ¿no? El INCIBE tiene sus blogs y sé que pues conozco empresas que les han avisado cuando han tenido problemas de seguridad, o incluso están vendiendo cosas en el mercado negro de datos suyos, les estoy dando un toque siempre desde el punto de vista positivo, con lo cual es perfecto, ¿no? Que no vaya nadie con la mano legislativa a atacar, sino que dice, oye, está pasando esto, te han quitado la base de datos, mirad a ver dónde os han podido entrar. Y bueno, pues así la gente poco a poco va concienciándose de seguridad, vamos aumentando la seguridad de todo y al final seremos un país bastante sólido. Porque un poco también lo que te comentaba de los PLCs es un fallo de un PLC que a lo mejor es muy difícil llegar a él. Pero claro, es mejor tenerle securizado que tenerle con un fallo. Entonces, Claro. si investigadores independientes, empresas que hacen auditorías de seguridad, entre todos vamos añadiendo poco a poco nuestro granito de arena, pues bueno, conseguiremos que incluso los ciberataques, lo que puedan llegar a hacerse sea menor, ¿no? Porque aunque entre en la red IT por phishing o puedan saltar a la red OT, si luego cada dispositivo es bastante seguro, va a ser muy difícil que puedan causar un escenario tan dramático como lo de un apagón. A lo mejor pueden, en un sistema concreto, una planta de generación fotovoltaica tirarla abajo. Bueno, pero es una planta que es un sistema, pues como también se comenta, pues tiene sus sistemas de regularse, a lo mejor se puede traer electricidad de Francia, ¿no? Importarla en un momento concreto, pero sin que se genere eso. Eso desde un punto de vista, digamos, de seguridad, ¿no? Yo creo que se está caminando en la buena dirección. Hay gente muy buena en España en seguridad que, bueno, que se dedica a la seguridad. Yo también, no sé si seré bueno, ¿no? Eso yo solo dejo a los terceros, pero nos dedicamos y escribimos al INCIBE para cada vez que vemos un fallo, pues que se subsane lo antes posible y lo diseminen internamente. Y bueno, yo creo que pinta bien. O sea, digamos que yo siempre digo que lo importante en la vida no es dónde estás, sino hacia dónde vas. Es el Ah, gradiente. Igual que cuando estás frío en casa, tú sientes frío en función de hacia dónde va la temperatura. Si la temperatura tira para arriba, sientes calor. Si tira hacia abajo, sientes frío.
Pues lo importante es el gradiente y en esto igual. Si estuviéramos en el gradiente hacia abajo que dices, hostia, cada vez van a peor las cosas, pues mal vamos, pero si ves que va hacia arriba, dices, bueno, pues hemos llegado hasta aquí, vamos a mejorar entre todos y a tirar. Y bueno, y un podcast como el tuyo, pues al final todo eso también ayuda, ¿no? Porque cuanto la gente más consciente sea de la seguridad y de las cosas que pueden suceder, cómo se puede solucionar, esto ayuda a todo el mundo que en la conversación entre la seguridad. Porque, por ejemplo, el día del apagón me escribieron un montón de amigos y cada vez que estábamos las semanas siguientes con gente, dice, bueno, ¿tú crees que esto fue un ciberataque? No sé qué. Bueno, al final la ciberseguridad está en la boca de la gente, que hace 15 años decías, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico a la seguridad. ¿Qué? Una rara. Les tenías que explicar mucho. Ahora ya dices, no, me dedico a la seguridad informática. Y, eres un hacker, tal. Bueno, pues ya la gente lo empieza a entender también, con lo cual yo creo que eso también ayuda a que incluso la gente que te instala un smart meter ya sean conscientes que, claro, que hay implicaciones de seguridad, que no puedes dejar a lo mejor un sistema sin configurar con la contraseña porque, bueno, no quiero hacerlo, no va a pasar nada. Porque ya la gente dice, ostras, voy a hacerlo, aunque me dé pereza hacerlo bien, voy a hacerlo porque si no, luego se puede liar parda. Igual que no dejan los cables al aire, ¿no? Cuando hacen una instalación y todas esas cosas están muy bien estandarizadas, también la gente, la conciencia que va haciendo esto poco a poco, pues es lo mismo de decir. Igual que la contraseña. Bueno, tiene que ser una contraseña difícil, ya no es la... O sea, habrá gente que pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero ya cada vez la gente pues intenta poner contraseñas difíciles, sí. Es más consciente que la wifi tiene que estar tal, entonces bueno, eso llevado al trabajo, aunque sea un poco puñetero, porque muchas veces los de seguridad lo que hacemos es dificultar un poco más las cosas, ¿no? Como lo que comentabas de cerrar los puertos USB. ¿Es una medida necesaria? Lo es. ¿Es una medida que va a fastidiar a alguien? Y Seguro, tanto, y seguro. tanto. Pero bueno, Pues, tienes que mirar ahí qué es lo que necesitas, ¿no? Y qué es claro. lo que te piden, en este caso igual. Pues me parece una manera perfecta de terminar esta primera tertulia, destacando el trabajo espectacular de INCIBE. Para mí una de las cosas que destaco, yo me volví a España hace 2 años, es lo de tener ese teléfono dedicado para cualquier incidente ciber al que cualquier ciudadano puede llamar para informarse, reportar una estafa. Ahora mismo estaba intentando recordarlo y no me sale. ¿Era el cero qué? Cero... No lo podemos ver, no sé, no, Buah, no lo sé no, porque no me llaman no nunca. se ha pillado ahora, pero qué desastre. Lo dejamos así, pero sí, tenemos un teléfono que está disponible igual que el 017. 090, el 017, es verdad, que está con el 016, pero ese es para otra cosa también igual o más importante. La cuestión es que tenemos teléfonos de emergencia y ahora incluye una emergencia de ciberseguridad. No Sí, solo sí. emergencia médica, emergencia de agresiones contra la mujer, la necesidad de policía por emergencia de seguridad. Ahora tenemos emergencia ciber en España y eso viene de la mano de INCIBE y me parece Sí, algo sí. espectacular, un servicio muy necesario. Y lo que dices tú también, lo que destacabas de... Hay una proactividad por parte de INCIBE de contactar a empresas y porque están constantemente monitorizando tráfico para actividad maliciosa y que no sea con el tirón de orejas, sino con una comprensión de es difícil estar al día y estar a la altura de lo que avanzan atacantes, sobre todo cuando son muy sofisticados. O Claro, sea y que eso está también muy guay. que el tejido empresarial español es, como todos sabemos, es mucho de pyme. Y yo entiendo también, a lo mejor, en sistemas industriales es lo mismo. Sistemas de plantas solares no tienen mucho presupuesto para dedicar a la seguridad. O sea, porque no es lo mismo una central de ciclo combinado que vale cientos de millones de euros que pueden dedicar una partida pequeña a la seguridad, que no es para nada del presupuesto general, será un 0,01%. Y Claro, lo pueden dedicar y tener una seguridad a alguien que, claro, que si tienes una auditoría de 30.000 euros, por poner un número, o 20.000 o lo que sea, pues es mucho dinero para una empresa pequeña. Mucha y gente no se lo tanto, puede permitir. y Entonces, tanto. que el INCIBE esté, pues eso, con el INCIBE y toda la gente, ¿no? Que tenga un poco de, que entienda que el gasto de seguridad es necesario, pero que tampoco se puede, no todo el mundo lo puede tener. Entonces, por eso es muy importante también la coordinación que se hace por parte de investigadores y empresas de cuando se hace un fallo, publicarlo lo antes posible para que se pueda solucionar y luego todo el mundo se beneficia de él, que eso es un poco lo que Mm, hacemos los investigadores, ¿no? Cuando mm. buscamos un fallo, estos que contraen los PLC ya llevan un mes y pico con INCIBE, y entonces pues ellos internamente están hablando con las empresas y lo parchearán y luego de todas maneras todos los usuarios de ese PLC se van a beneficiar. Y eso es una buena manera de, pues, de mejorar la seguridad a todo el mundo.
Perfecto. Pues ahora mira, Gabriel, que ya has explicado cómo crear un apagón en un vecindario, 017, la gente ya sabe dónde tiene que llamar. Nada, te quiero agradecer muchísimo, de verdad, tu tiempo y tu conocimiento. Es algo que agradezco mucho, que hayas sacado ahí recursos para poder estar aquí de manera totalmente altruista, solo con las ganas de compartir tus conocimientos, que como experto es algo que es súper valioso para la audiencia y yo creo que completa perfectamente los detalles que compartí sobre el apagón en el episodio anterior. O sea que muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación y enhorabuena por el podcast. Muchas gracias. Adiós, adiós.